Apreciados hermanos de nuestra iglesia, les deseo que la paz y el amor de nuestro Dios pueda estar reinando en nuestras vidas. En estos instantes, junto a nuestro hermano Juan Pablo Zurita, estamos haciendo esta grabación referente a la lección que corresponde para este sábado 22, que pienso que es la primera vez que hacemos esta grabación para ser destruida toda nuestra iglesia, para que el día sábado podamos estar hablando todos, si fuera posible, de una misma cosa. Y ese es el propósito, porque anteriormente, cuando estuvimos en toda la pandemia, desarrollábamos la escuela sabática, pero de aquí, explicando, exhortándole. Este solamente es un resumen, un síntesis para que podamos todos hablar, como dice la palabra, una misma cosa. Ese es el propósito. Y para esto, sin la dirección de nuestro Dios, no somos nada, y vamos a elevar una súplica a nuestro Padre. Eterno Padre que estás en los cielos, en este instante una vez más nos dirigimos hacia tu trono de gracia, para que en este instante la unción de tu Santo Espíritu sea sobre nuestras vidas, que todo, Padre nuestro, lo que vamos a realizar en este momento, el único fin, el propósito, que sea de grandes bendiciones para nuestras vidas, para tu iglesia, Padre, para que cada día los vamos unificando, como dice tu palabra, para que todos hablemos de una misma cosa. Por eso, Padre, solicito tu dirección sobre nuestras vidas, que tú me dirijas, abra mi entendimiento, me dé lucidez, claridad para entregar este resumen mediante tu ayuda. Le agradecemos todos estos favores en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Bien, ya para este sábado 22 de julio, porque van pasando muy rápido las semanas, y la lección que nos corresponde, que estaremos analizando el próximo sábado, lleva por título La expulsión de Satanás, y que está allí registrado en la Sagrada Escritura, en el libro del Apocalipsis que estamos estudiando, y especialmente el capítulo 12 y el versículo 7, y que nos declara de la siguiente manera: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, como dice, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Que Dios bendiga la lectura de su palabra dentro de nuestros corazones. Queremos hacer un pequeño alcance de las lecciones anteriores. Si nosotros nos damos cuenta que este capítulo 12 del Apocalipsis es el capítulo más largo de la Biblia, y no en el contenido por su versículo que tiene, que solamente tiene 17, sino por su historia. Y podemos darnos cuenta que el verso 7, cuando hubo esta gran batalla, y nosotros tenemos que hacer una pregunta: ¿dónde empezó primero la batalla? Y que abarca allá del cielo hasta la segunda venida de Cristo. Por eso es que es uno de los capítulos más largos, el libro que estamos analizando. Ya hemos meditado, como vimos en la Sagrada Escritura, que aversión es una señal. Y allí la está identificando y declarando una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y podemos ver entonces que esta mujer es Cristo, el resplandor, ¿no es cierto?, que es ella iluminada, como todos lo sabemos, porque Cristo es el sol de justicia. Las lunas debajo de sus pies está simbolizando como
los servicios rituales que se realizaban, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, y que todo lo que allí se realizaba y todos los utensilios que allí había en el templo, todo era representaba a Cristo. Y como también entonces podemos darnos cuenta nosotros que esta mujer tenía una corona de 2 estrellas y que también simboliza al pueblo de Israel, como también cuando Cristo estableció su iglesia, se refiere entonces ¿a quién? A los apóstoles. Y por eso que dice Cristo que la iglesia está fundada ¿sobre quién? Sobre los apóstoles y profetas, pero Cristo siendo la principal piedra de ángulo. Y el 3 dice que apareció otra señal, y que ya también lo estuvimos analizando, pero completamente diferente. Y dice, ¿cómo dice el 3? Otra señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata. Y también lo están identificando, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Entonces, ¿qué hizo él? Y aquí hablando, como dije al principio, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces, podemos ver nosotros que presenta primero una mujer pura, resplandeciente, pero también la otra señal aparece un dragón, ¿no es cierto?, de color escarlata, y que también se identifica con 7, como dice la Biblia, cabeza y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y nosotros sabemos que está significando reinos, ¿no es cierto? Estas 7 cabezas, diadema es la realeza, la autoridad, la facultad que tenían en aquel entonces los reyes, y también después fueron los grandes capitanes del ejército cuando salían victoriosos. Pero es una historia. Pero ahora, ¿qué trató de hacer este dragón? ¿No es cierto? Que dice que tan pronto la mujer diera a luz, que Juan dio un hijo varón, de ¿qué hacer con él? Devorarlo. Tan pronto como naciese. Y en esto entonces sabemos que este hijo varón es Jesús. Y Satanás tomó sus agentes para poderlo exterminar de la tierra, como todos sabemos que tomó a quién, a Herodes, para dar muerte a Jesús. Ya sabemos la historia de 2 años hacia abajo. ¿Y por qué? La razón es porque ellos no se dieron cuenta cuando nació el Mesías, sino los extranjeros, los orientales. ¿No es cierto? Que vinieron guiados por la estrella que los guiaba hasta Belén y pasaron por el trono de Herodes preguntando dónde estaba el niño, y Herodes no se había dado cuenta. Y él entonces al instante dice ir a adorarle después que ellos regresaran para que le fueran dónde estaba. Pero después el ángel los guió a estos reyes por otro camino y no fueron a darle el informe. Entonces esa fue la razón que Herodes, entonces haciendo un cálculo más o menos el tiempo que había transcurrido, cuánto ellos demoraron de allá hasta venir a adorar, entonces edicta de 2 años hacia abajo, pero solamente los primogénitos, porque ahí sabía que entonces iban a encontrar a Jesús. Pero si nosotros seguimos leyendo, Dios lo protegió, porque este varón ahora tenía que regir con vara de hierro a todas las naciones. Y dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando Cristo salió victorioso, ¿no es cierto?, cuando Satanás le dio muerte, él creía que la batalla la había ganado. Pero cuando se levantó el tercer día, fueron frustrados todos sus planes y ahí ya fue derrotado para siempre. Y estamos esperando cuando ahora Cristo reine, ¿no es cierto?, a todas las naciones, que será para el tiempo final. Pero como no logró con el hijo, ahora lo hizo con la mujer que representa a la iglesia. ¿Ah? Y la mujer lo llevó al desierto, donde allí Dios tenía preparado un lugar. Y allí la sustentó por ¿cuánto tiempo? Dice, por 1260 días.
Eso lo hemos analizado, pero ahora vamos a entrar a esta gran batalla. Después de una gran batalla en el cielo. ¿Cuándo se dio comienzo entonces esta batalla en el cielo? Sabemos nosotros que empezó allá, desde antes de la fundación del mundo, cuando Satanás se rebeló. Y claramente lo declara el profeta Isaías como el profeta Ezequiel. Se rebeló contra Dios porque quiso ser semejante a Dios. Y por lo tanto entonces fue derribado a esta tierra. Fue derribado, pero tenía acceso para poder llegar al cielo. Y ahí la Biblia lo dice entonces que, como seguimos hablando más adelante, el verso 10, este ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el cual lo acusaba delante de Dios día y noche. Por un periodo, por decir, de 4000 años, él tuvo entrada allá. Pero los ángeles todavía no se daban cuenta de su benignidad, ¿no es cierto? Y sus designios, sus propósitos. Entonces, cuando vemos nosotros que cuando Cristo empezó su ministerio aquí en la tierra, dijo él, aquí está la gran oportunidad de poderlo derribar. Él sabía que había tomado nuestra naturaleza y que entonces estaba como nosotros aquí. Y cuando Cristo, antes de dar comienzo del ministerio, ¿cuántos días dice que ayunó? 40 días y 40 noches cuando estaba en el desierto y tuvo hambre. ¿Y qué le dijo Satanás? Inculcó primero la duda. Y dice, si eres hijo de Dios. Y colocó la duda para que eligiera a Cristo. Sí, soy hijo de Dios. Entonces convierte estas piedras en pan. Pero Cristo sabía su designio. Pero ahora Cristo está, y se tomó, ¿no es cierto?, el texto de Moisés, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después le ofreció todo lo de este mundo. Pero si postrado le adorará. Entonces, ¿por qué él estaba ofreciendo algo que no era de él? Pero vámonos atrás nuevamente. Cuando Satanás fue derribado al cielo, fue entonces derribado a la tierra con sus ángeles. Y después, cuando vemos la primera pareja, la astucia de ella que tomó una serpiente, porque nunca se presenta de frente, con que ha dicho Dios que el día que comieren, ¿no es cierto?, morirás. No, porque tú serás semejante ¿qué? Al Altísimo. Entonces, ella sí cayó en la tentación. Y ahí apareció ¿quién ahora? Cristo. Y la primera gran profecía que todos nosotros la sabemos, allí en Génesis, en el capítulo 3, ¿no es cierto?, y el versículo 15, y que allí por primera vez se nombra la palabra mujer, que no se estaba refiriendo a Eva, sino era a su iglesia. ¿Y qué le dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, que es la iglesia, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cascañar. Entonces ahí ya salió Cristo en nuestra defensa. Voy a usar mis palabras. Le dijo, tomad la Eva, háganse usted de un lado. A usted ya lo venció. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿a quién le había entregado este gobierno en el mundo Dios? A nuestros primeros padres. ¿Y qué hizo Satanás? Los derribó. Y por lo tanto, entonces, el reino que así había sido entregado a nuestros primeros padres, ¿a quién pasa a tomar dominio ahora? Satanás. Y esa es la razón que ahora se le ofrece a Cristo. Todo esto yo te lo daré. Porque Él tomó posesión. Él es el príncipe de este siglo. Entonces, tomó Él ese lugar porque lo conquistó al vencer a nuestros primeros padres. Pero aquí está el desafío. Y durante 4000 años, ¿cuál ha sido su trabajo? No es el detalle. Pero vamos a afinar. Y como ya dije, empieza el ministerio de Cristo y allí
dijo, aquí está mi oportunidad. No lo logró, porque al momento que se lo lograba, todo el plan de redención, sabíamos, todo no podría llevarse a cabo. Por lo tanto, entonces, ahora, durante 3 años y medio, todos sabemos la historia por todo lo que pasó Jesús. Y vámonos ahora allí a la profecía de Génesis 3:15. Y allí se encuentran estos dos grandes campeones. Cuando iba camino al Gólgota, Satanás estaba cantando victoria. Cuando le vendía la cruz, estaba cantando victoria. Cuando le dio muerte, estaba cantando victoria. Y ahí se fue la gran lucha entre Miguel y sus ángeles. Entonces la pregunta que tenemos que hacerlo, ¿quién es Miguel? ¿No es cierto? Que su nombre es, ¿quién es como Dios? Miguel es Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque no hay ningún ángel que sea capaz, ¿no es cierto?, de poder luchar como lo hizo Cristo. Cuando pecaron nuestros primeros padres estaba el plan de redención. Entonces podemos ver que cuando se le informó que Cristo, su Hijo, iba a venir a esta tierra y se le va a darle a conocer cuál iba a ser su plan, los ángeles trataron de impedirle, se ofrecieron ellos, pero ninguno de ellos podía, porque eran creados, y Satanás también fue creado. Solamente era ¿quién? Su Hijo. Ningún ángel podría entonces pelear con este gran conquistador, con este gran luchador. Es un poder extraordinario. ¿Qué le hizo frente allí en el jardín? Y enemistad los vamos a poner entre los dos. Pero yo te declaro, yo te voy a herir en la cabeza y tú me vas a herir en el cascañar. Y cuando estaba en la cruz, entonces Jesús lo estaba pisoteando, lo estaba hiriendo en la cabeza. Y él, como no podía, entonces ¿a dónde le dio? El talón, que es cascañar, porque no podía llegar más allá. Pero se le olvidó la profecía, porque cantó victoria. Pero ¿qué pasó? Cuando al tercer día y Cristo se levanta, ahora es expulsado para siempre. Y ahora no tiene más entrada en el cielo. Y ahí están los versos 8 y 9, la expulsión de Satanás. Aquí Juan presenta brevemente la historia del gran conflicto que hubo en el cielo, ¿cierto?, contra quién, Satanás y Cristo. Y entonces podemos ver que desde su origen hasta el momento en que Cristo triunfó en la cruz. Entonces, allí, ahora cuando es arrojado definitivamente del cielo a la tierra, ya no tiene ya más entrada. No tiene más. Porque sabemos que el desarrollo de este conflicto en la tierra dura hasta el fin. Él hasta el final sigue luchando, aunque sabe que está derrotado, sabe que no tiene ninguna esperanza, pero no se da por perdedor. Por eso es que el versículo 9 al 11, Juan habla más particularmente de la fase del conflicto, pero liberado ¿a dónde? En el cielo. ¿Ah? Del conflicto que ahora es liberado ¿a dónde? En el cielo, en relación con la muerte de Cristo en la cruz. Y ahí ellos se dieron cuenta de la magnitud de su maldad, de su iniquidad, a dónde llevó al Hijo de Dios. Y allí donde dijeron, ¿por qué Dios no lo terminó antes? Porque se había cumplido lo que él decía, que un Dios tirano, cruel, dictador. Y nuestro Dios es un Dios de amor. Entonces la muerte de Cristo en la cruz fue lo que hizo posible sobre el acusador de nuestro hermano de poderlo vencer. Y por eso es que dice, hay regocijo ¿dónde? En la corte celestial. ¿Por qué? Por la expulsión de Satanás, y no solamente él, y todas sus huestes. Porque no olvidemos que él arrastró la tercera parte de los ángeles, que no fue menos. ¿Ah? ¿Por qué entonces ahora Satanás había aprendido que él era el gobernante legítimo de este mundo? Porque ya lo dijimos, porque derribó a nuestros primeros padres. Y como ahora no pudo hacer pecar al Hijo de Dios,
como no lo logró y fue vencido, y ahora nosotros tenemos asegurado el reino de Cristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Entonces, pero ahora, para el próximo sábado, mediante la ayuda de nuestro Dios, estaremos viendo algo muy importante, porque aquí ya el conflicto, ¿no es cierto?, el regocijo en el cielo, porque ya no tiene más entrada, pero para la lección del próximo sábado 29, que es la ira de Satanás, que está en el versículo 12, y que le vuelve a declarar nuevamente, dice: ay de los moradores de la tierra del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que poco tiempo le queda que obrar. Y de ahí volvemos nuevamente atrás, porque de los capítulos adelante hasta el 16 está hablando todo el periodo que pasó la iglesia primitiva en el periodo de la Edad Media, porque el diablo descendió con gran ira, tampoco lo logró, y ahora nos toca a nosotros. Y como no lo ha logrado, ¿no es cierto?, y el verso 17 exclusivamente para nosotros. Ahora de Regón se llenó de ira contra quién, la mujer, y ahora fue a hacer guerra contra quién, contra la descendencia de ella. Preparémonos, iglesia, preparémonos, porque Satanás está herido, y un animal herido es peligroso. No bajemos la guardia, no lo descuidemos. Dios nos permite ni que una pestañada podamos dar, porque en esa puede introducirse Satanás. Y quiero entonces resaltar que hubo regocijo en el cielo. ¿Por qué? Porque Satanás fue vencido. Y allí en Daniel 10:13 habla de un combate entre ¿quién? Los buenos, entre los buenos y los caídos. Entonces, el único que le puede hacer frente, que uso yo estas mis palabras, es decir, Miguel, que cuyo nombre significa ¿quién como Dios? ¿Ah? Y no puede referirse sino a la imagen y al reflejo de su padre. Él en la lección vamos a ver rezado que también le llama el príncipe, y un príncipe, como dice muy bien la lección, que significa un primogénito. Y el único primogénito es ¿quién? Es Jesús. Y tenemos aquí como príncipe en Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará el gran príncipe que está por sobre todos los pueblos. No es un ángel. No, porque es creado. Solamente ¿quién? Este príncipe va en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora termino que el juicio es gradual de Satanás. Sabemos que como querubín fue creado al principio sin mancha. Y ustedes lean en su casa, y que está en el folleto Isaías 14, de 12 al 15, y Ezequiel 28, de 14 y 19, ahí está. Y entonces, y termino, el príncipe del mundo fue echado fuera. El príncipe de este mundo no tiene más entrada. Pero aquí estamos ahora nosotros. Y no lo olvidemos, que el apóstol Pablo nos dice: tomemos la armadura de Dios para que estemos firmes contra todas las asechanzas del diablo. Para poder estar firmes nos entrega todas las herramientas. Todas las herramientas. Y Jesús dijo: y si es posible, va a tratar de engañar aún a los escogidos. No lo descuidemos, iglesia. Que Dios te les bendiga. Es un resumen de la lección que vamos a tener el próximo sábado mediante la gracia de nuestro Dios. Y quiero recalcar entonces la gran batalla entre Miguel y los ángeles. En esa palabra, entre Cristo y Satanás. Cristo lo lo derribó derramando su sangre allí en la cruz. Y pues podemos tomar muchos días. ¿De dónde vienen esto? Estos fueron los que lavaron su ropa, la sangre de ¿quién? Del Cordero, y viene siendo todo aquello. Entonces, lo de no tiene más entrada, de ahí adelante no tiene más entrada. Entonces, en los atrios celestiales. Y esos atrios tienen que ser purificados, porque Satanás entró allí, y ese es nuestro tema que tenemos que ver más adelante mediante la ayuda de nuestro Dios. Que Dios les pueda bendecir
grandemente, eso es mi deseo y oración, y que todo esto pueda servirnos, si en algo nos pudiera servir, para tomar algunas notas, para ampliar nuestra escuela en el desarrollo sábado tras sábado que Dios nos da la oportunidad. Bendiciones para todos ustedes, Dios les bendiga.